Hola youtuberos, soy Garb y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a cómo construir una fuente de alimentación súper sencilla de montar, muy potente, silenciosa y con poco dinero. Así que dentro intro. Entonces, ¿cuáles serán los materiales que necesitamos para crear esta fuente de alimentación? Necesitaremos unas cuantas piezas que imprimimos con la impresora 3D, un ventilador de 120 milímetros para reemplazar el que trae la fuente de alimentación de 60 voltios y 20 amperios que compraremos, y el corazón de nuestra fuente de alimentación, que será una DPS 5020. Esto es un convertidor buck que será la encargada de la digitalización de nuestra fuente de alimentación y la encargada de realizar el control de la tensión de salida y de la corriente de salida. También necesitaremos unos conectores de banana, que estos os recomiendo cogerlos de un mayor diámetro que el que los he cogido yo. Necesitaremos también un conector de alimentación de los típicos de una fuente de ordenador ATX y un interruptor de encendido y apagado. Después también necesitaremos unas piezas en madera, que ahora mismo os enseño a cómo construir esa caja, y después necesitaremos una serie de tornillos y cables para realizar las conexiones y unir todas las piezas de nuestra fuente de alimentación. Como siempre, os dejo los links a todos los materiales en la descripción del vídeo. Así que bueno, lo primero que he hecho ha sido diseñar unas piezas en 3D con el ordenador y he puesto la impresora a funcionar. Esta es la pieza trasera de la fuente de alimentación por donde saldrá toda la ventilación de la misma, y esta también servirá de soporte para el conector de alimentación. Deciros que también os dejaré en la descripción los enlaces a Thingiverse para que podáis descargar estas piezas impresas en 3D. Si no tenéis impresora 3D, tampoco tenéis que preocuparos, podéis hacer las piezas en una chapa normal y corriente. Yo lo he hecho en impresora 3D, pues bueno, porque la tengo y también hay que darle uso. Y para hacer rejillas y demás, pues como que es más cómodo. Pero vosotros podéis tirar de inventiva y podéis también adaptar esta fuente de alimentación a vuestras posibilidades y herramientas que tengáis. Una cosa que sí que os recomiendo, si habéis visto mi vídeo de las mejoras que le he hecho a esta impresora 3D, es que con la Ultra Base esta, esperar a que las piezas hayan enfriado para retirarlas, ya que si no os saldrán un poco deformes, como me pasó con la parte trasera de la fuente de alimentación, pero bueno, conseguí moldearla un poco otra vez vuelta a la posición. Aquí ahora estoy despegando la tapa superior de la fuente de alimentación, que es donde va el ventilador de 120 milímetros, encargado de ventilar toda la fuente de alimentación, y estas piezas superiores también podría haberlas fabricado en chapa, y lo que sí podía haber imprimido una rejilla para el ventilador de 120 milímetros, pero como tampoco me apetecía andar cortando chapa, pues bueno, lo hice en la impresora 3D. Ya os digo que vosotros podéis hacerlo como queráis. Esta última pieza que he retirado es también parte de la tapa superior de la fuente de alimentación. Y la última pieza que necesitaremos es el frontal, que es la pieza que está detrás de la pieza que estoy quitando ahora en un principio, y es que esa pieza pertenece a otra fuente de alimentación que vamos a estar montando, pero que os enseñaré en un vídeo más adelante, de menor potencia pero de mayor voltaje y con mayores configuraciones. Tiene hasta conectividad con el móvil y con el ordenador. Entonces ahora, una vez que ya tenemos las piezas de plástico listas, vamos a pasar a fabricar las piezas de madera, y para ello utilizaremos la máquina que hemos convertido de trifásica a monofásica. Ya sabéis que si no habéis visto esos vídeos os los dejaré por ahí en las tarjetas. Es una serie, yo creo, sobre un tema bastante interesante y todavía me quedan por haceros vídeos de esta máquina y de esa serie. Ya tengo una máquina también nueva para el taller en espera, la estamos restaurando. Si habéis visto una publicación que hice en el canal hace un tiempo, ya sabéis de qué máquina se trata. Entonces ahora en esta máquina lo que estoy cortando es la base inferior de la fuente de alimentación, y cortaremos también los laterales, que os dejaré las medidas por ahí por si queréis replicarlo. Entonces ahora, una vez que ya he cortado la base de la fuente de alimentación, voy a pasar a cortar las dos tablas laterales. Primero lo que estoy haciendo ahí, pues obviamente es medir y marcar el contorno de la tabla que voy a cortar, y después ya procedemos a realizar el corte de la tabla. Tener siempre mucha precaución cuando trabajéis con estas máquinas, ya que a la mínima os puede dejar sin dedos. Creo que ya os he contado la historia del accidente de mi abuelo. Como veis ahí, yo siempre que puedo trabajo con los empujadores de plástico para mantener las manos siempre lo más alejadas posible de la hoja.
Y bueno, pues una vez que ya hemos terminado de cortar todas las tablas y prepararlas, vamos a proceder al ensamblaje, que esto es bastante sencillo. Voy a hacer un ensamblaje muy parecido al que hicimos en el vídeo cuando construimos la soldadora de punto para baterías de litio o cualquier otra tecnología, para evitar utilizar el soldador de estaño y que se sobrecalienten. Os dejaré links a esa soldadora ahí arriba en las tarjetas por si le queréis echar un ojo también. Pero básicamente la unión entre estas tablas va a ser realizar unos agujeros con un avellanado, con el taladro, y unir las tablas con tirafondos. Más sencillo imposible, yo creo. No es lo más bonito, ya os he dicho que no soy ningún carpintero profesional, tampoco tengo la habilidad suficiente con esta máquina como para realizar grandes ornamentos, así que bueno, poco a poco. También ahora mismo simplemente lo único que quiero es una caja funcional y tampoco me importa mucho cómo se vea. Lo que sí que yo creo que le hubiera dado un pequeño toque y hubiera quedado algo mejor es que hubiese hecho como cuando realizamos la soldadora de punto, que luego le di una mano de pintura negra por encima y así bueno, pues se disimulaba un poco las zonas donde realizamos el corte en la tabla, que es donde se ve el aglomerado y queda un poco feo. Pero bueno, como de momento tampoco sé si me quedaré con esta caja, no sé si en el futuro fabricaré otra, ya que tampoco me convence mucho la forma que tiene esta. En el futuro ya arreglaré este problema. Entonces ahora, una vez que ya tenemos todas las partes de la caja construida, vamos a pasar a montar las piezas sobre la caja y a realizar todas las conexiones eléctricas. Lo primero que estamos haciendo es sacar de la caja el convertidor buck DPS5020 y nos viene con la pantalla y los controles, que será lo que coloquemos en la parte frontal de nuestra fuente de alimentación. Y como este es un convertidor buck de bastante potencia, trae la electrónica separada de la pantalla en un circuito auxiliar y también nos incluye los mazos de conexiones entre la pantalla y los controles y el circuito. Entonces colocaremos la pantalla con los controles en la pieza que hemos imprimido para el frontal de nuestra fuente de alimentación. Se coloca muy fácilmente en el agujero rectangular que hemos diseñado. La colocamos y deslizamos la pantalla por el agujero rectangular hasta que las pestañas hacen clic y ya quedan en posición. Y después lo que estoy haciendo es colocar los conectores de banana, que en mi caso una salida, positivo y negativo, rojo y negro, los pondré directos a la salida de la fuente de alimentación de 60 voltios y 20 amperios para tener una salida pues más o menos a la salida que me entrega la fuente de alimentación para aprovechar toda su potencia, y después otra salida, rojo-negro, positivo y negativo, será nuestra salida regulada. Después también tenemos el conector de banana de color verde, que ese es un punto de conexión a tierra, por si quisiera en algún momento referenciar a tierra alguna de las salidas de la fuente de alimentación. A continuación, ahora aquí lo que estoy haciendo es desoldar unos cables de este viejo conector de una fuente de alimentación ATX de un ordenador para poder soldar los cables que alimentarán la fuente de alimentación. Procurar reciclar siempre el mayor número de piezas posible, ya que no solo es bueno para vuestro bolsillo, sino también para el medio ambiente. Para los cables de alimentación de la fuente estoy utilizando cable de 2,5 y para su colocación simplemente los estañamos un poco, estañamos también un poco el conector, los soldamos en posición y un poco de termo retráctil y ya está. Ahora lo que haré será coger la parte trasera de la fuente de alimentación, colar los cables del conector por el agujero rectangular y después tomaremos unos tornillos de métrica 3 con su tuerca para sujetar el conector en posición. Y de este modo ya tendríamos el panel trasero de la fuente de alimentación listo. Ahora vamos a empezar con las modificaciones a la fuente de alimentación que hemos comprado. Esta fuente de alimentación reduce los 230 voltios de la red a 60 voltios que alimentarán nuestro convertidor buck y será el convertidor buck el que nos entregue la salida regulada. Entonces, ¿qué modificaciones le vamos a hacer a esta fuente de alimentación? Lo primero, le voy a quitar la tapa. Lo segundo, voy a eliminar el ventilador que trae, porque ese ventilador es pequeño y hace mucho ruido. Yo quiero que la fuente de alimentación sea algo más silenciosa, entonces este ventilador lo cambiaremos por un ventilador de 120 milímetros que moverá el mismo o un poco más de aire, pero girará a menores revoluciones, entonces esto significa menor ruido. Después también doblaré esa parte de aluminio que me interfiere con la colocación del ventilador dentro de la caja. Aseguraos de no quitar la parte de aluminio de la fuente de alimentación a la que disipan el calor los MOSFET
ya que si quitáis esa pieza de aluminio podéis quemar los MOSFET. Entonces ahora ya podemos colocar la fuente de alimentación en nuestra caja y comenzar con el cableado. Pero lo primero, antes de conectar nada, os recomiendo que vigiléis que el interruptor de selección de voltaje, que normalmente lo suelen llevar todo este tipo de fuentes, esté en el voltaje adecuado, en mi caso para 230. Si vosotros utilizáis 120, seleccionar esa tensión. Entonces, dicho esto, ya podemos asegurar el panel trasero de la fuente de alimentación y las conexiones son muy sencillas. Simplemente el cable de tierra del conector de alimentación lo llevaremos al contacto de tierra de la fuente de alimentación y lo llevaremos también al conector de banana de color verde. El cable neutro del conector directo al cable neutro de la fuente de alimentación. La fase del conector a uno de los contactos del interruptor de encendido de la fuente y el otro contacto a la fase de la fuente de alimentación. Yo, como veis ahí, como todavía no he colocado el panel frontal, dejo el cable de tierra y el cable de fase sueltos. Aseguraos también de dejar una longitud suficiente de estos cables para que nos permita remover el panel frontal sin complicaciones. Entonces ahí ya tengo más o menos presentado el panel frontal y ya hemos realizado las conexiones al interruptor, las hemos soldado, las hemos protegido con termorretráctil y llevamos la fase del interruptor al terminal de fase de la fuente de alimentación. Después ahora en uno de los terminales le coloco un cable de 6 milímetros como negativo, en este caso he elegido el color negro para el negativo y otro de 6 milímetros en color azul para hacer el polo positivo de la fuente de alimentación. Y una vez que ya había conectado estos cables, aún me quedan otros dos por conectar, pero ya decidí anclar con unos tirafondos la fuente de alimentación a la caja para que no se moviera a ningún lado. Después también decidí romper la chapa de aluminio que habíamos doblado porque lo único que hacía era molestar y no me permitía colocar correctamente el circuito del convertidor buck. Y una cosa que no me gusta nada de este convertidor buck es que los terminales de conexiones que tiene son malísimos, son exactamente los mismos que los de la fuente de alimentación, pero como solo llevan el terminal y no llevan el plástico por alrededor, los cables al apretar el tornillo se salen hacia afuera y entonces no quedan muy bien. Si consiguiera estos terminales con el plástico, seguramente se los soldaré correctamente. El convertidor también incluye unos terminales para sujetar el cable al terminal del circuito, pero están fabricados con una chapa bastante fina y no creo yo que sean capaces de aguantar los 20 amperios correctamente. Entonces decidí ponerle yo unos terminales y como no tenía muchos de estos terminales también lo que acabé haciendo fue partiendo el cable en dos, dividiéndolo y estañando esas dos puntas para crear como por así decirlo un terminal artificial. Entonces ahora conectamos la salida de la fuente de alimentación principal a la entrada del convertidor buck. Es muy fácil, positivo con positivo, negativo con negativo, no creo que haya mucha pérdida. Recordad el código de colores que estamos utilizando. Y después la salida del convertidor buck a uno de los conectores de banana para el negativo y la salida positiva del convertidor buck a uno de los terminales de color rojo que son los positivos. Para anclar el circuito del convertidor buck a la fuente de alimentación, lo que hice fue quitar los espaciadores de plástico que lleva. Estos están diseñados para sujetarse a una chapa de metal con unos tornillos por fuera, pero como yo voy a estar sujetando este circuito con tirafondos, lo que hice fue retirarlas y colocarle unos espaciadores de plástico por debajo para no doblar en excesividad el circuito. Entonces, como ya os decía antes, ahora lo que estoy haciendo ahí simplemente es llevar la salida del convertidor buck a los correspondientes conectores de banana, que en este caso elegí los que estaban más cercanos a la pantalla. Ahora lo que me queda también es conectar el cable de tierra a la banana que hemos dejado como toma tierra, aunque este cable tampoco es necesario y tampoco tenéis por qué poner esta banana si no queréis. Lo siguiente que he conectado también después de conectar el cable de tierra son los mazos de conexiones de la pantalla y del convertidor buck. Y en estos mazos de conexiones tenéis que tener mucho cuidado ya que los conectores son iguales, así que os deberéis de fijar qué conector es cuál. Lo pone bastante bien, uno pone key y el otro pone LCD, entonces el key con el key y el LCD con el LCD tampoco tiene mucha pérdida y así funcionará correctamente el circuito.
Y hasta aquí ya tendríamos montada la fuente de alimentación variable. Yo ahora lo que he hecho también ha sido llevar unos cables directamente desde la salida de la fuente de alimentación, que baja de 220 a 60 voltios, y he dejado otra salida en los otros dos conectores de banana que tenemos libres para que por si algún día me apetece utilizar esta salida o así, pues que tenga la posibilidad de utilizarla. Lo que sí, tengo que identificarla correctamente, no vaya a ser que algún día conecte aquí por alguna equivocación y queme algún circuito. Entonces ahora, una vez que ya hemos terminado las conexiones en el panel frontal, ya lo podemos sujetar. Y ahora un paso muy importante antes de encender la fuente es que primero vamos a desconectar el cable que va desde la fuente hasta el convertidor buck. Enchufaremos la fuente de alimentación y comprobaremos la tensión que tiene a su salida. La mayoría de estas fuentes conmutadas también incluyen un potenciómetro de ajuste. Entonces os recomiendo ajustar la tensión de salida que da esta fuente de alimentación para no quemar el convertidor buck, porque por ejemplo igual desde fábrica os viene ajustada a 61 voltios o a 62 voltios y la tensión máxima que soporta de entrada este convertidor buck es de 60 voltios. Los condensadores de entrada son de 63. Entonces podéis cargaros muy rápidamente este circuito. De hecho, ahora también tendremos que hacerle una modificación al circuito del convertidor buck para que la fuente nos funcione correctamente. Entonces ahora, una vez que hemos terminado con el ajuste de la tensión de salida de la fuente de alimentación, ya podemos reconectar la salida de esta fuente de alimentación con el circuito del convertidor buck y podemos organizar también un poco los cables de la fuente. Entonces ahora lo que he hecho ha sido cortar el conector del viejo ventilador de esta fuente de alimentación y también corté el conector de alimentación del ventilador de 120 milímetros. Entonces ahora lo que voy a hacer va a ser soldar el conector del ventilador de la fuente de alimentación al ventilador de 120 milímetros para que pueda funcionar con esta fuente de alimentación. Aseguraos también que las intensidades de ambos ventiladores sean bastante parecidas para así no modificar los consumos del ventilador que le estamos metiendo con respecto del fabricante. Entonces ahora tomamos unos tornillos y sujetamos este ventilador a la carcasa de la fuente de alimentación y lo podemos enchufar a la fuente de alimentación. También aquí ya le puse los 4 tornillos que sujetan esta carcasa en posición y también coloqué la otra, pero tenemos que hacerle una modificación al convertidor buck, y es que este convertidor, como tiene 3 condensadores en la entrada de 470 microfaradios, tiene bastante capacidad a la entrada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros conectamos la fuente de alimentación, los condensadores de entrada del convertidor buck, al cargarse tan rápido, generan un pico de corriente que hace que salte la protección contra cortocircuito de la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué pasa? Que no nos arranca la fuente de alimentación. Entonces, ¿cuál es la solución? Eliminar algunos de estos condensadores para evitar que nos salte esta protección y así arranque la fuente de alimentación y funcione nuestra fuente de alimentación variable. Eliminar estos condensadores es bastante sencillo, simplemente con un desoldador, o bueno, tampoco es necesario que tengáis un desoldador, con un soldador de estaño normal también podéis desoldar estos condensadores. Pues procedéis a quitar, yo en mi caso quité 2 de los condensadores, pero igual quitando solamente uno ya es lo suficiente para que la protección contra cortocircuitos de la fuente de alimentación no salte. Entonces, una vez que ya hemos quitado esos 2 condensadores, ya podemos proceder a volver a montar el convertidor en la fuente de alimentación. Esto lo he dejado así para el final del vídeo porque a mí me dio este problema con la fuente de alimentación. Lo raro es que según me llegó la fuente de alimentación, yo la conecté para probarla fuera de su caja y de todo y me funcionó bien, pero a la hora de meterla en una caja y demás me dio este fallo. Entonces también puede ser según el estado de carga en el que están los condensadores de entrada del convertidor buck. Aunque como habéis visto he probado también en la vieja fuente de alimentación que habíamos fabricado hace muchos años y también daba este problema. Entonces, si os pasa este problema, ahí tenéis la solución, que es simplemente retirar alguno de los condensadores. Yo no os recomiendo retirarlos todos, sino simplemente bajar un poco la capacidad que tiene este convertidor a la entrada. No recomiendo quitarlos todos porque si no se podría aumentar el rizado o podría afectar a la tensión de entrada del convertidor buck.
aunque en teoría esta tensión de entrada también suele venir bastante bien estabilizada por parte de la fuente de alimentación. Y bueno, pues esta es la fuente de alimentación ya terminada. Estéticamente la verdad que no es lo mejor del mundo, todo hay que decirlo, pero bueno, a mí la verdad es que me vale. Estoy muy contento con ella y bueno, una cosa que muchos de vosotros seguramente estaréis pensando es que en este vídeo sí, la verdad es que me he limitado a coger unos cuantos componentes que he comprado y he ensamblado aquí una fuente de alimentación, pero sinceramente mirando otras ofertas de fuentes de alimentación que suelen venir ya montadas, prácticamente por el mismo precio o un poco más barato puedo comprar estos componentes y montar una fuente de alimentación mucho pero mucho más potente, que ocupe bastante menos espacio y con un control digital, que la mayoría de las fuentes de alimentación que se ofertan son analógicas todavía y algunas no traen ni potenciómetros de ajuste fino, aunque también todo hay que decirlo que al ser analógicas y tener una alimentación mediante un transformador, eso también encarece el precio de la fuente de alimentación, pero también la hace algo más robusta. Los transformadores siempre van a ser bastante más robustos que una fuente conmutada. Pero bueno, la verdad es que yo estoy bastante contento con esta fuente de alimentación, yo creo que ha quedado bien. Tampoco digo que esta fuente de alimentación sea genial, su calidad de onda de salida tampoco es que sea la mejor del mundo, pero bueno, yo creo que para un uso así habitual vale de sobras. Y bueno, podéis decirme lo que pensáis en los comentarios. Y bueno, pues ahora ya para finalizar el vídeo os dejo con una pequeña prueba de funcionamiento de la fuente de alimentación. Como veis, la verdad que el ruido que hace es muy poco, de ahí que le haya puesto el ventilador de 120. Y como veis, pues bueno, funciona el control de corriente. Ahora mismo la tengo seteada a 25 voltios y si le metiera 25 voltios a ese LED sin ningún control de corriente, se quemaría. Pero como está funcionando el control de corriente, este me limita la tensión a unos 3,4 voltios o así. Entonces yo puedo modificar el voltaje que le estoy alimentando al LED, hacer como un dimmer y a la vez no saltarme la intensidad máxima que soporta este LED. Entonces de ahí esa es la utilidad de los controles de intensidad. Hay muchísimas otras aplicaciones que ya las veremos en el futuro y ya me veréis utilizando esta fuente de alimentación en futuros vídeos. Por ahora espero que esta prueba de funcionamiento de la fuente de alimentación os sea suficiente. La verdad que también es un poco triste enseñaros una fuente de alimentación de 1200 vatios y encender un LED que no consume ni, como habéis visto ahí en la pantalla, 0,06 vatios. Pero bueno, ahora la verdad que son ya las 12:30 de la noche, no me apetece grabar más tomas de esta fuente de alimentación y como sé que le vamos a dar uso, ya tendréis pruebas suficientes de su funcionamiento. Así que os animo a fabricaros una de estas, a que investiguéis, porque la verdad que tener una fuente de alimentación así es muy útil. Otra cosa que también podéis observar es que la fuente también tarda bastante en apagarse una vez que le damos al interruptor. Si tiene carga no tarda mucho, pero si está sin carga tarda bastante y es por los condensadores que tardan en descargarse. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad que me podéis seguir en mis redes sociales. Se agradece también vuestro like y vuestra suscripción. Y si queréis también podéis realizarme un apoyo al canal mediante Patreon o PayPal. Y nada, esto ha sido todo. Hasta el siguiente vídeo.